Hey, ¿qué tal, historiadores? Bienvenidos una vez más a Canal Historia, Historia de México 2. Y en este video les traigo información fantástica que tiene que ver mucho con nuestra vida actual, que de hecho, ¿qué no tiene que ver con nuestra vida actual hablando de historia? Todos los procesos históricos que hemos pasado nos han traído hasta este momento. Así que entender el pasado es poder entender el presente. Y en esta ocasión toca el turno a un documento que es el número uno en su tipo. Es el primero a nivel mundial que surge algo así en el mundo y que tenemos el prestigio de ser los mexicanos quienes fueron los primeros en redactarlo. No me refiero a el simple hecho de la Constitución, sino el tipo de Constitución que se redactó en este año. Obviamente me estoy refiriendo a nuestra actual Constitución, que es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 1917, que para efectos prácticos la conoceremos como la Constitución de 1917. Empecé muy lindo en el video diciendo, claro, que ¿qué seríamos nosotros, ¿sí? Si no entendiésemos nuestra historia, puesto que todos los procesos históricos que hemos pasado son los que nos han llevado a este punto. Y casualmente el documento constitucional de 1917 ha pasado por un proceso similar. ¿A qué me estoy refiriendo? A que ha sido una serie de evoluciones que a lo largo del México independiente se van a ir concibiendo poco a poco y perfeccionando hasta el documento que tenemos actualmente. No puedo decir que es perfecto, nada lo es en esta vida, pero si no lo es realmente en comparación con otros documentos constitucionales, esta es muy completa. Ahora, cabe destacar que les dije, es la número uno en su tipo. Retomemos un poquito de lo que les he venido mencionando y el por qué es tan importante esta constitución para México y a nivel mundial. Recordemos que el mundo atravesó por la revolución industrial en donde las empresas reemplazan la mano de obra de personas, de humanos, ¿sí? Por máquinas. ¿Por qué? Porque les salía mucho más barato, mucho más rápido, mucho más eficiente comprar máquinas que no tenían que pagarles quincenalmente o semanalmente. Simplemente se hacía la inversión y la máquina hacía el trabajo por ella, bueno, no por ella misma, pero eso es lo que nos trae la revolución industrial. Un proceso de modernización a costa de empleos para humanos. ¿Qué nos trajo por consecuencia esto? El despedir a cientos, a tal vez miles de empleados en Inglaterra o en Estados Unidos, alrededor del mundo. Pues obviamente desempleo y que obviamente hay miles, si no millones de personas que no tienen trabajo y que por lo tanto, sus derechos laborales van a ser atropellados, no solamente aquí en México, en el mundo. Y vemos entonces cómo empresas textileras o empresas ensambladoras en Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? ¿Sabes qué? Va a haber recorte de personal, ¿eh? Así que o trabajan más duro o van a ser despedidos. O, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de ustedes cuatro, váyanse, ¿sí? Pero, ¿y cómo me vas a despedir así, sin ninguna anticipación, por ejemplo, o sin ninguna compensación? ¿Por qué me estás despidiendo? Ah, porque ya no quiero. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque hay exceso de personas que buscan trabajo. Es algo así como la ley de la oferta y la demanda. Si escasea el trabajo, más valioso va a ser. En este caso hay millones de personas o miles de personas que dejan sin trabajo la revolución industrial y ahora en este caso las personas van a aceptar cualquier tipo de trabajo con el fin de tener algo que llevarse a la boca.
Esto entonces, la revolución industrial va a provocar que se maltrate mucho los derechos de los trabajadores y vemos entonces cómo en el mundo personas pues tienen jornadas laborales de 18 horas, de pagos mínimos, infrahumanos, y pues que no pueden hacer nada al respecto porque si se quejan, pues los podemos despedir y bye. ¿Sí? Puedo contratar a cualquiera que esté esperando ahí atrás de la reja. Y empiezan entonces movimientos sociales como las huelgas en diferentes partes del mundo. Pero aquí en México esto se desató en nuestra Revolución Mexicana, que si bien lo dijimos en el video anterior, sí buscaba el derrocar un gobierno dictatorial, una persona tal vez incompetente que no cumplió con sus campañas políticas, a un usurpador del poder. Pero no solamente eso, no solamente la Revolución Mexicana buscaba quitar a un gobernante del poder, no, iba por más. También buscaba los llamados derechos sociales, derechos que todo el país, que todo el mundo soñaría. Derechos como qué? Derechos como protección del trabajo. Ok, sabes que por constitución en tu país no te pueden despedir sin ninguna justificación. Y si es que te despiden, te tienen que dar una indemnización de tantos días, ¿sí? Te tienen que dar vacaciones, te tienen que dar días de descanso y que tu jornada máxima de trabajo son de 8 horas. ¿Para qué? Para que puedas vivir. Pues en México se logra. En México se logra en 1917. Pero para llegar a este punto, analicemos un poco la evolución que ha sufrido nuestra Carta Magna. Podemos decir nuestra Carta Magna porque realmente es que los documentos constitucionales que hemos tenido pues son muy parecidos. Es decir, les hemos nombrado Constitución de 1824, Constitución de 1857 y Constitución de 1917 porque han sufrido reformas estructurales tal vez. Y pues les han gustado llamar pues de esa forma, pero realmente es que si analizamos la Constitución de 1824 a la Constitución de 1917, vamos a encontrar grandes similitudes, obviamente también diferencias, pero podemos decir que es un mismo documento constitucional. Explico por qué. Primera constitución que tiene nuestro país, ya como país independiente. Hablamos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 1824, o alias, más fácil, la Constitución de 1824. ¿Qué nos da esta Constitución? Esta Constitución nos va a dar o nos va a traer a México como país nuestra forma de gobierno actual, una federación y una república. Y ustedes mejor que nadie saben qué es federación y qué es república. Actualmente son las mejores formas de gobierno porque a través de la federación tenemos que la posibilidad de que estados por beneficios o por conveniencias económicas se unan. En este caso, como por ejemplo 31 estados y el Distrito Federal, 31 estados decidieron unirse y conformar esta gran nación, México. Aunque cualquier estado, como Zacatecas, Chiapas o cualquier otro estado, puede ser independiente, pero por conveniencia y por nacionalismo deciden unificarse. Pero al momento en que estos estados deciden ser parte de este gran país, no van a perder ni su libertad ni su soberanía. Eso es el federalismo, que a pesar de que formes parte de un país, tu estado sigue teniendo la libertad y la soberanía como si fueras un país independiente. Claro, te tienes que someter a algunas reglas de la federación. La república, pues la mejor forma de evitar que haya excesos de poder. Recordemos, la república, gobierno de 3, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y de esta forma aseguramos que no vamos a tener reyes o virreyes o personas que controlen el poder. ¿Por qué? Porque hay otros 2 poderes que se encargan de equilibrar las fuerzas. Por eso es tan importante la autonomía de tanto el poder ejecutivo, del legislativo y del judicial, que sean autónomos y que tengan el mismo poder siempre y en todo momento. Ahora, ustedes recordarán que cuando vimos la Constitución de 1857, les dije, realmente es un facsímil, ¿sí? Es prácticamente un fusil.
copian la misma Constitución de 1824. Obviamente va a cambiar en ciertos artículos, en ciertos detalles, como por ejemplo el número de estados, porque se va a incrementar o se va a reducir. Por ejemplo, en la Constitución del 24 tenemos 19 estados, mientras que en 1857 ya tenemos más. ¿Qué nos va a dejar la Constitución de 1857? Si la Constitución del 24 nos trajo el federalismo y la república, la Constitución de 1857 es la Constitución que nos va a traer las garantías individuales, es decir, derechos humanos. Por primera vez en México, en la Constitución de 1857 se empezaban a garantizar los derechos como por ejemplo a la vida, a la propiedad, al nombre. Y con las leyes de reforma, poco a poco también se van a ir anexando otros derechos humanos más, como la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Derechos humanos que cualquier persona debe de tener en el mundo. Eso es lo que nos deja la Constitución de 1857. Finalmente, ¿qué nos trae la Constitución de 1917? Que es igual, es un facsímil. Se basa muchísimo en la Constitución de 1857, sino que es la misma, ¿sí? Pero en esta ocasión, la Constitución de 1917 nos va a traer los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Por lo que tanto se luchó durante la Revolución Mexicana, la protección de los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de las personas, digamos, más vulnerables, y van más allá, ¿sí? Veamos qué nos trae la Constitución de 1917, además de todo esto, ¿sí? Véanlo así, esto es como que en el 24 se estableció esto, en el 57 se agregan las garantías individuales y en el 17 se agregan los derechos sociales. Ahora, ¿por qué se agregan derechos sociales? Revolución Mexicana, lucha, excelente. ¿Qué es lo que va a traer de novedoso o lo más representativo de esa Constitución? Y que les repito, es la primera en su tipo. Artículo 3. Derecho a la educación. Y que esta educación debe de ser obligatoria, es decir, obligatoria para el Estado que la deba de ofrecer y que debe ser gratuita, que el ciudadano no deba de pagar un peso por educarse. Y número 3, que debe de ser laica, es decir, ajeno a cualquier religión. Así que, gracias a este artículo, todos los mexicanos tuvimos el derecho, y no solamente el derecho, el privilegio y una obligación para el Estado de que el gobierno debe de dar los elementos para que la educación, para que el mexicano se eduque. Cool. Artículo 27 constitucional, la posesión de la tierra. Por fin se logra consagrar, se hace realidad el sueño de todos los campesinos y de su líder Emiliano Zapata, la reforma agraria. El artículo 27 constitucional nos va a hablar sobre la posesión de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se van a tomar las tierras, se van a eliminar esos grandes hacendados que existían desde la época porfiriana y se va a expropiar esa tierra. Esa tierra es propiedad de México. Y México a su vez, del gobierno mexicano, bueno, de México, como de todos nosotros, y México a su vez la va a fraccionar en ejidos, en parcelas, en pequeñas porciones de tierra para ser repartidas a cada campesino y que el campesino sea dueño de su propia vida, de su propio futuro. Y se cumple entonces la máxima de Emiliano Zapata de la tierra es de quien la trabaja. Se logró. Así que los campesinos son reconocidos y ya cada campesino por constitución debería de tener acceso a su propia parcela. Y de esta forma tener un modo honesto de vivir con su propia tierra, ¿sí? Sin estar trabajándole para un hacendado, sino que ellos ya son dueños de su propia tierra. Finalmente tenemos el artículo 123 que va a ser el derecho del trabajo. Ahora,
¿Qué habla este artículo? Este artículo, igual que el artículo 27, es gigantesco, pero entre lo que se destaca del artículo 123 es sobre cómo debe de ser el trabajo en México. Establece los derechos de los obreros, de los trabajadores y los privilegios e inclusive pues también protecciones para el trabajador. Hablo de qué? Hablo de días de descanso, jornadas de trabajo máximas de 8 horas, y si son más de 8 horas, bueno, pues por constitución, por derecho constitucional, te deben de pagar horas extras. Actualmente ya no sucede así, pero... ok, entonces repito, días de descanso, al menos un fin de semana, un día de descanso, 2 días de descanso a la semana, jornadas máximas de trabajo de 8 horas, derecho de vacaciones, de que te puedas ir de vacaciones 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo cuánto has trabajado al año. Pago de primas si te accidentas en el trabajo, que se te dé una compensación. Si se te corre injustificadamente, que también se te dé un finiquito suficiente como para que puedas mantenerte durante el tiempo que no tengas trabajo, y así entre otros derechos que se consagran en esa constitución. Ahora, les decía, esa constitución realmente es genial. ¿Por qué? Porque logró México antes que nadie defender a sus clases trabajadoras, a su sociedad. E inclusive la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 van a ser una gran influencia para otros movimientos a nivel mundial, como la Revolución Rusa. En muchos libros, como por ejemplo Máximo Gorki en su libro La Madre, Trotsky y otros muchos escritores rusos, siempre van a estar hablando en sus novelas de México, y vean cómo los camaradas mexicanos lograron imponerse a sus opresores y crearon una constitución y tienen un país justo. Es el país de las maravillas. Es el país de las maravillas para los rusos. ¿Por qué? Porque lograron lo que ellos venían deseando desde hace mucho tiempo, y no solamente Rusia, muchos otros países. Así que es por esto que la Constitución de 1917 debe ser motivo de orgullo para todos nosotros, puesto que fuimos el primer país que reconoció el derecho a los derechos sociales, los derechos de campesinos, de las clases más vulnerables, y sobre todo protegerlos. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta serie de videos sobre la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. Y obviamente sigan, compartan, escriban sus dudas, créanmelo que me esfuerzo por responder todas y cada una de ellas. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.